El Donghua comienza presentándonos al gran mundo, el cual es un sitio donde miles de universos y clanes se unen. Y tras esto nos enteramos que jóvenes talentosos de todos los universos son elegidos cada cierto tiempo para entrar en un lugar llamado Camino Espiritual, en donde estos podrán aumentar su poder espiritual y aspirar a las 5 grandes academias. Y tras esta introducción se nos presenta el protagonista llamado Mu Chen, el cual se encuentra en el Camino Espiritual desde hace 6 meses entrenando. Y luego vemos cómo este se detiene a descansar y a beber agua de un lago. Pero en esto aparece una chica llamada Lee, quien comienza a atacar al prota, y mientras pelean se nos revela que ella ha intentado eliminar al prota desde hace 3 meses, pero el prota siempre ha evitado que ella lo haga, y tras pelear un rato el prota decide dejar que Lee lo apunte con su espada, y ahí este comienza a coquetear con ella, lo cual ocasiona que esta se sonroje y logra evitar que lo elimine, y en eso ambos se dan cuenta que están siendo perseguidos por varios ninjas, por lo que el prota y Lee empiezan a pelear contra todos ellos, pero en eso los ninjas le arrojan una red a Lee, y ahí el prota le empuja para que se salve. Sin embargo el prota queda atrapado en la red, por lo que Lee empieza a proteger al prota de los ataques de los ninjas, pero en eso ya recibe un ataque de un dardo venenoso, lo cual ocasiona que su brazo se infecte, y tras esto uno de los ninjas menciona que viene de parte de un sujeto llamado Yi, el cual es uno de los participantes del camino espiritual, y en eso el prota comienza a sentirse mal porque la red empieza a debilitarlo, por lo que los ninjas deciden abusar de Lee al estar sola y defensa, pero al ver esto el prota comienza a liberar su poder oculto, lo cual ocasiona que un sello que lleva por dentro se rompa, y ahí el prota libera su gran poder con el cual causa una gran explosión en el camino espiritual, y meses después de este percance cambiamos de escena al dominio de Mu, en donde el padre del prota llamado Fen se encuentra hablando con su hermano llamado Shou, quien le notifica que el clan Liu ahora tiene un nuevo líder, por lo que estos deben estar atentos a sus movimientos, y tras esto ambos comienzan a hablar de la situación del prota, en donde se nos revela que se fue expulsado del camino espiritual tras su última pelea, y luego Shou menciona que su sobrino aún puede aspirar a ser un estudiante de las 5 grandes academias, ya que mañana se celebrará un torneo en la Academia Espiritual del Norte para admitir estudiantes, y después en un cambio de escena vemos como el prota se encuentra meditando en un templo, en donde comienza a recordar el día que fue expulsado por haber asesinado a tantas personas, pero antes de irse este le promete a Lee que se reunirán en las 5 grandes academias, por lo que este decide volverse más fuerte, y en un cambio de escena vemos como el líder del clan Liu llamado Tian se encuentra en una habitación, y vemos como frente a él hay un brazalete dorado que pertenecía a su padre, y al usarlo este le muestra una visión, en donde su padre se encuentra con una criatura llamada Abismal, la cual es una bestia legendaria buscada por el clan Liu de hace muchos años atrás, ya que con ella podrán tener las fuerzas para dominar todo el territorio del norte y luego todo el mundo entero. Y tras conocer su ubicación, Tian se retira y se reúne con su hijo menor llamado Yang, el cual está a punto de participar en el torneo de mañana, por lo que Tian le entrega un arma espiritual llamada Perla Rompeespíritus. Y luego al día siguiente vemos cómo comienza el torneo, y ahí Yang comienza a pelear contra un sujeto llamado Shang, el cual demuestra tener un fuerte espíritu de lucha a pesar de ser más débil que su oponente, pero Yang decide hacer que este se rinda por la fuerza, y tras esto intenta eliminarlo, pero en eso el prota aparece y lo golpea con una piedra, y ahí reta a Yang con la condición de que si gana Shang aprobará la prueba también, y al escuchar esto el director de la academia acepta, y ahí el prota comienza a luchar contra Yang, demostrando que el prota es más superior que él. En eso Yang usa una poderosa habilidad de fuego, pero en eso el prota usa un poder llamado Pagoda con el cual logra detener el ataque, y tras esto el prota comienza a golpear varias veces a Yang, logrando ganar el desafío en pocos segundos, pero en eso Yang decide usar la Perla Rompeespíritus, por lo que se la arroja al prota. Sin embargo el prota logra detenerla por un momento, y ahí se da cuenta que no puede contenerla del todo, pero en eso aparece el hermano mayor de Yang llamado Bai, el cual ayuda al prota a contener el poder de la perla, por lo que el prota le agradece, y tras esto el director anuncia que los aprobados son el prota, Yang, Shang y un chico llamado Su Ling, el cual se emociona y comienza a festejar junto a Shang, y en eso el prota se alegra de estar un poco más cerca de cumplir su promesa, y después en un cambio de escena vemos como Lee ha vuelto a su ciudad tras terminar el camino espiritual, pero ahí se da cuenta que el clan demoníaco está atacando la ciudad, por lo que ella empieza a ayudar a los ciudadanos a evacuar mediante un portal, y ahí Lee se encuentra con su abuelo, pero en eso aparece el líder de los demonios llamado Tutu, y ahí comienza a atacar a Lee, por lo que estos se empiezan a pelear, pero en eso el abuelo de Lee decide usar un hechizo para que ella pueda escapar por el portal, ya que Lee debe curar su veneno y buscar el ave abismal, por lo que ella decide ponerse en marcha para cumplir su misión, y en eso vemos como en ese mismo sitio también aparece Tutu, quien comienza a buscar a Lee, pero tras unos minutos llega al dominio Liu por accidente, así que este se infiltra en la habitación prohibida en donde se encuentra con el brazalete dorado, y ahí se nos revela que este brazalete en realidad le pertenece a la maestra de Tutu, por lo que este decide robarlo, y en la salida él se encuentra con el hermano de Tian llamado Ming, quien intenta detener a Tutu, pero este logra escapar fácilmente, y después en un cambio de escena vemos como el prota se encuentra meditando, ya que él pronto tendrá una prueba en el territorio espiritual del norte, y en eso aparece una amiga suya llamada Rosa, quien le entrega algo de comida, y ahí el prota le dice que tiene planeado aprender una nueva técnica, por lo que Rosa decide ayudar al prota que se infiltra en un edificio espiritual, ya que en ese lugar él podrá encontrar pergaminos que contienen poderosas habilidades, pero cuando el prota intenta entrar a la biblioteca,
Rosa, vemos como esta no lo deja pasar debido a que él posee un rango bajo. Pero en eso aparece Bai, quien le pregunta en qué lo puede ayudar. Y ahí el prota le pide que le entregue el pergamino de una técnica llamada sello de la muerte, lo cual ocasiona que Bai se sorprenda, ya que el sello de la muerte es una técnica maldita que pocas personas han dominado. Pero aún así decide entregárselo. Y ahí el prota abre el pergamino, lo cual ocasiona que este sea transportado a un templo donde hay varios demonios, por lo que el prota comienza a pelear contra todos ellos. Pero al notar que estos no morían, el prota decide crear un nuevo plan, en el cual comienza a apagar todas las antorchas de la sala. Y ahí se descubre quién es el verdadero demonio, por lo que este lo derrota. Y tras esto vuelve a la realidad habiendo dominado el sello de la muerte, por lo que Bai empieza a recordar el día en que su padre le dijo que el prota era una amenaza. Así que ahora decide estar alerta con él. Y al día siguiente vemos como los estudiantes se preparan para ir al terreno espiritual del norte, en donde varios grupos tendrán que cazar a las mejores bestias espirituales que puedan. Y ahí el prota decide hacer equipo con Shan, Sulin y Rosa. Y de esa manera vemos como todos los equipos comienzan a cazar varios monstruos. Y ahí los chicos se encuentran con varios simios de fuego, lo cual ocasiona que Rosa se asuste debido a que le dan miedo los monos. Pero en eso el prota y Shan se encargan de ellos. Y tras esto se encuentran con una chica llamada Hong, quien forma parte del grupo de Bai y Yang, por lo que ambos grupos deciden unirse temporalmente para obtener una fruta llamada Jade, las cuales están resguardadas por los simios y otorgan varias cualidades espirituales. Y en un cambio de escena vemos como Lee se encuentra en el mismo bosque, pero en eso se topa con varios no muertos, quienes se encuentran siendo controlados por Tutu. Pero en eso desaparece y le pide que sea su mujer, ya que él está enamorado de Lee, pero ella lo rechaza y en eso comienza a atacarlo. Y de vuelta con el prota vemos que él junto a los chicos empiezan a pelear contra los simios, pero en eso se dan cuenta que son demasiados, por lo que el prota decide usar la perla que obtuvo de Yan, con la cual ocasiona una gran explosión que deja a todos los simios derrotados, por lo que esto logran conquistar el árbol que contiene los frutos. Y por otro lado vemos como Lee continúa luchando contra Tutu, el cual invoca un gran insecto que expulsa veneno, pero en eso Lee usa una habilidad especial, con el cual logra derrotar al insecto. Y ahí esta aprovecha la oportunidad para escapar y esconderse, así que Tutu comienza a buscarla, pero en eso aparece Min junto a varios soldados para recuperar el brazalete robado, por lo que estos comienzan a lastimar de gravedad a Tutu. Sin embargo, este logra escapar, y en un cambio de escena vemos como el prota se encuentra recolectando los frutos con los chicos, pero en eso aparece el rey simio frente a ellos, quien comienza a atacarlos, por lo que el prota y Bai intenta detenerlo para que los demás puedan escapar con las frutas, pero en eso el rey simio comienza a perseguirlos, por lo que el prota y Bai deciden ir tras él, y en eso el prota usa el sello de la muerte contra el simio, lo cual le ocasiona un gran daño, pero en eso el simio se levanta con mucha más fuerza que antes, por lo que el prota y Bai comienzan a huir, y tras correr por unos minutos el prota engaña al simio para que caiga por un barranco, y en eso Bai sujeta al prota, pero cuando nota que el simio agarra la pierna del prota, vemos como Bai decide soltarlo, ocasionando que el prota caiga por el acantilado junto al rey simio, y ahí se nos revela que Bai planea deshacerse de él debido a que es una amenaza para su familia. Y minutos después vemos como Lee se encuentra por accidente con Bai, y al escuchar que este es de la Academia del Norte, ella le pregunta si conoce al prota, a lo que Bai responde diciéndole que acaba de caer junto al rey simio, por lo que Lee decide ir a buscarlo. Y por otro lado vemos como Tutu se encuentra moribundo por el bosque, pero en eso se encuentra con 3 estudiantes, por lo que este decide devorarlos para recuperar su poder. Y ahora después la academia decide finalizar la prueba y reunir a los estudiantes, ya que estos encontraron los 3 cuerpos de los estudiantes que murieron por Tutu. Y en eso Bai vuelve al campamento, y ahí Rosa le pregunta por el prota, a lo que Bai responde diciéndole que probablemente esté muerto, por lo que Rosa se entristece. Y tras esto vemos como el profesor encargado llamado Bruno anuncia que el equipo de Bai ganó la prueba, pero en ese momento aparece el prota junto al núcleo del rey simio, ocasionando que todos se sorprendan al ver que sigue vivo. Y ahí el prota le explica a Rosa que cuando cayó al barranco, este guió al simio hasta una cueva, en donde apareció un dragón puma que acabó con el rey simio fácilmente. Y al ver que el prota se mantuvo protegiendo a su cría, decidió perdonarle la vida. Y tras escuchar eso, los profesores deciden anunciar que el equipo ganador es del prota, por lo que todos se alegran. Y tras esto Bai se reúne con su tío Min, a quien le informa que se encontró con una chica llamada Lee, y como el prota se encontraba cerca, se entera que Lee se encuentra en el territorio espiritual del norte, por lo que se decide salir del campamento para buscarla. Y ahí Rosa comienza a perseguir al prota ya que él se encuentra herido, y mientras se encuentra buscándola, el prota comienza a recordar el día en que conoció a Lee, en donde ella se encontraba rodeada por los ninjas de Yi, por lo que se decidió salvarla. Y tras esta ahuyenta a los ninjas por su propia cuenta, y luego el prota intenta hablar con ella, pero Lee decide ignorarlo, y luego comienza a meditar, pero al abrir los ojos se da cuenta que el prota sigue frente a ella, por lo que se empieza a amenazarlo con eliminarlo, ya que así ella no le deberá nada al prota, lo cual ocasiona que él piense que ella está loca. Y tras recordar eso, el prota y Rosa se encuentran accidentalmente con Tutu, quien ya ha recuperado sus fuerzas, y ahí el prota le pregunta dónde se encuentra Lee, y al escuchar esto Tutu comienza a pensar que el prota y Lee se gustan, por lo que este se enoja con él y empieza a atacarlo, así que el prota decide usar el sello de la muerte, lo cual ocasiona que ambos salgan volando y que el prota quede atascado en una roca. Y en eso Tutu aprovecha para raptar a Rosa, y ahí le dice al prota que acabará con ella a modo de
de venganza. Pero al escuchar esto el prota se enoja y libera su poder oculto. Y ahí intenta eliminar a Tutu. Pero en eso este usa a Rosa en modo de escudo y la arroja contra el prota. Lo cual ocasiona que él se calme y vuelve a su estado normal. Y ahí Tutu se da cuenta que el prota forma parte del clan de su maestra. Y en eso se percata que los soldados de Min están a punto de llegar. Por lo que se decide entregarle el brazalete dorado al prota. Y en eso aparecen Min y Bai junto a varios soldados, quienes empiezan a atacar a Tutu. Pero en eso Tutu le dice a Bai que el brazalete lo tiene el prota. Y tras esto escapa del sitio. Y después Bai le pide el brazalete al prota. Pero en eso el prota comienza a fingir que se desmaya por sus heridas. Y tras esto aparece un profesor llamado Momo para asistir al prota. Por lo que estos deciden llevarlo de vuelta al campamento. Y ahí vemos como Lee se encontraba observando todo desde un árbol. Pero al ver que el prota está bien, esta decide retirarse. Y tras esto Bai se acerca al prota para revisarlo. Pero en eso se da cuenta que él no tiene el brazalete. Por lo que decide dejar que se lo lleven al campamento. Y al día siguiente el prota se reúne con Rosa. Y ahí se nos revela que él escondió el brazalete en la ropa de Rosa para que no lo encontraran. Y tras esto le pide ayuda a los chicos para poder reunirse con su padre. Por lo que Sulin finge ser el prota mientras está dormido para no levantar sospechas. Y mientras tanto el prota usa un portal para llegar al dominio de su familia. Y ahí se dirige al templo, ya que se planea decirle del brazalete dorado a su padre. Pero en eso se nota como el clima cambia drásticamente. Y ahí el prota se da cuenta que se encuentra atrapado en un sello espiritual. Y en eso el prota se encuentra con una ilusión de él, la cual intenta lastimarlo convirtiéndose en un dragón de agua. Pero el prota usa el sello de la muerte y lo destruye fácilmente. Y tras esto vemos como Lee aparece frente al prota. Y esta comienza a persuadirlo. Pero en eso el prota se da cuenta que ella no es realmente Lee, por lo que se decide atacarla, ocasionando que se revele la verdadera identidad de la causante del sello, la cual es una chica llamada Cora que pertenece al clan Liu. Y en eso ya comienza a atacar al prota usando varias navajas de agua, por lo que el prota empieza a esquivarlas todas. Y al ver que estas no se detienen, el prota decide usar la técnica de pagoda, la cual logra protegerlo y debilita el sello espiritual. Y en eso vemos como la verdadera Lee aparece para ayudar al prota. Y ahí ella sujeta al prota debido a que él quedó agotado tras usar su debilidad. Y después ambos se dan cuenta que el paraguas que posee Cora es el que mantiene el sello activo, por lo que Lee decide usar al prota como señuelo. Y de esa manera ella logra destruir el paraguas de Cora, la cual ocasiona que el sello espiritual se deshaga. Y tras esto vemos como varios secuaces de Cora aparecen rodeando a los chicos. Pero en eso aparece Show para proteger a su sobrino. Y al ver esto Cora decide retirarse. Y tras este conflicto el prota y Lee se reúnen con Feng. Y ahí el prota le entrega el brazalete dorado para preguntarle acerca de este. Pero en eso el brazalete comienza a liberar un video, en donde se muestra el ave abismal frente a un ser conocido como el Ojo del Señor. Y en eso Feng y Show se dan cuenta que el ave abismal se encuentra en un sitio llamado Pantano Negro. Así que esto deciden prepararse para ir a buscarla, ya que tienen planeado refinar el alma de esta criatura para obtener un gran poder, el cual puede poner en peligro a todo el mundo. Así que esto deciden partir dentro de 3 días para detener los planes del clan Liu. Y por otro lado vemos como Tian lleva a Bai y a Min a la habitación prohibida. Y ahí esta les revela que su padre llamado Jin se encuentra vivo dentro de un árbol gigante, lo cual ocasiona que Bai y Min se sorprendan. Y en eso Tian le explica todo lo que le ha ocurrido a su padre, por lo que Jin le dice que se prepare para partir al Pantano Negro. Y tras esto Jin le empieza a hacer preguntas a Bai acerca del prota, a lo que Bai le contesta todo. Y ahí este se comienza a interesar por él, así que este le pide que lo traiga vivo. Y después en un cambio de escena vemos como el prota se reúne con Lin en una sala. Y en eso ella le dice que necesita usar la sangre del ave abismal para cumplir su herencia como santa, ya que de esa manera ella podrá ayudar a su ciudad. Y al escuchar eso el prota decide ayudarla. Y tras esto ambos intentan besarse, pero en eso aparece Rosa y los interrumpe. Y en eso le dice al prota que el profesor Bruno se encuentra buscándolo para capturarlo, ya que esto piensa que el prota es un aliado de Tutu. Y en un cambio de escena vemos como Bruno se encuentra con varios miembros de la academia afuera, pero estos son detenidos por Choi y sus soldados. Y al ver que ellos planean proteger al prota, Bruno decide invocar su criatura espiritual, revelándonos que las personas con alto rango pueden hacer esto, lo cual ocasiona que los soldados del clan Mu se asusten. Pero en eso Chou invoca su criatura espiritual, que resulta ser un poderoso rinoceronte. Así que estos se preparan para pelear, pero en eso el prota aparece para interrumpir la pelea. Y en eso el prota le dice a Bruno que él no tuvo nada que ver con la muerte de sus compañeros, pero este decide ignorarlo y atacarlo, por lo que Chou se interpone para detenerlo. Y en eso aparece el profesor Momo, quien les comenta a todos que el director anunció que el prota es inocente. Y al escuchar esto Bruno decide retirarse junto a sus hombres. Y tras este malentendido Momo se reúne a solas con el prota, y ahí le pide que tenga cuidado con el sello de la muerte, ya que él también fue usuario de esta técnica, lo cual le ocasionó que quedara tartamudo tras usarla varias veces. Así que el prota le agradece y le dice que tendrá cuidado. Y en eso Momo les pide a Shang, Rosa y Sulin que salgan de su escondite, y ahí les comenta que ahora todos son parte de un mismo grupo, por lo que les pide que se cuiden entre ellos, a lo que todos aceptan. Y tras esto Momo se despide de ellos, y en eso aparece Lee frente al prota, y ahí le dice que lo entrenará para que este mejore sus habilidades en menos de 3 días. Así que ambos se reúnen en un salón, en donde esta comienza a explicarle cómo dominar la matriz espiritual, la cual es una habilidad que aumentará la fuerza espiritual del prota. Y tras unas horas vemos cómo el prota logra crear varios sellos espirituales, lo cual ocasiona que Lee se sorprenda al ver que el prota
es un genio. Y después de 3 días vemos como Fen y Shou están listos para ir al pantano negro junto a los soldados de élite. Y antes de partir, Lee le confiesa al prota que ella sigue teniendo veneno en su cuerpo, el cual la terminará matando en unos 3 años. Y al escuchar ese prota le dice que conseguirá la ave legendaria para salvarla. Así que tras estas palabras ambos cruzan el portal para cumplir su misión. Pero en eso vemos como Shan, Rosa y Sun Lin se encuentran espiándolos. Y ahí eso deciden cruzar el portal para ayudar al prota a pesar de ser más débiles que él. Y minutos después vemos como todo el grupo se encuentra caminando por el pantano. Pero en ese momento son atacados por varias bestias. Así que todos comienzan a luchar. Y en eso aparece una gran serpiente, la cual logra resistir todos los ataques del prota y de Shou. Así que al ver eso Fen invoca a su criatura espiritual, el cual es un fénix que logra derrotar fácilmente a la serpiente. Pero en eso aparece cientos de avistas traga espíritus, las cuales logran soportar una poderosa técnica de Fen. Así que el prota y Lee deciden quedarse para que todo el grupo pueda escapar. Y ahí el prota usa el cadáver de la serpiente como señuelo para poder escapar con Lee. Pero cuando esto llega a una zona abierta, el prota se da cuenta que Lee no está con él. Y en eso unos brazos aparecen debajo de él y lo capturan. Y después de un tiempo el prota despierta junto a Lee. Y ahí se nos revela que estos fueron salvados por una anciana llamada Shang. Y en eso ella les pregunta a ambos qué están haciendo en el pantano. A lo que el prota está diciéndole una mentira. Pero ella se da cuenta de esto, por lo que decide enviar varios insectos espirituales con los cuales amenaza al prota. Y ahí ese decide decirle la verdad. Y en eso Chon le pregunta por qué tenía el brazalete dorado, revelándonos que el brazalete le pertenece a ella, ya que años atrás Chon fue junto a Jin al pantano para buscar el ojo del señor. Pero en eso apareció el ave abismal, la cual se convirtió en un huevo para renacer como un celestial, absorbiendo la energía de alrededor, por lo que estos intentan detenerla. Sin embargo, el ojo del señor se enoja y ocasiona una erupción, así que Jin decide usar como escudo a Chon para salvarse. Y tras recordar eso, ella recibe la noticia de que Jin está aparentemente muerto. Pero en eso Chon les pide a ambos que regresen a sus casas, por lo que les entrega el brazalete de nuevo para que los ayude a volver. Y tras unos minutos vemos cómo estos deciden continuar su camino para buscar el ave. Pero durante el camino se topan con Tutu, quien desea continuar su batalla con el prota, ya que él se quiere casar con Lee. Pero el prota le demuestra que se ha vuelto mucho más fuerte, por lo que comienza a darle muchos golpes. Y en eso Lee aparece para atacar a Tutu con su espada. Pero en eso Tutu la logra sostener y usa su poder espiritual contra ella. Y después vemos como varios insectos espirituales aparecen para atacar a Lee. Pero Tutu evita que ella salga lastimada. Y en eso aparece frente a ellos Chunk. Y ahí se nos revela que ella es la maestra de Tutu, por lo que ella le dice que Lee no es la mujer indicada para él. Pero este le dice que si él la obtiene se podrá volver más fuerte. Y tras escuchar esto, Chon decide ayudar a su estudiante. Así que invoca a varios insectos espirituales. Sin embargo, el prota usa su poder oculto para poder defenderse de estos, lo cual ocasiona que Chon se sorprenda, ya que al parecer el prota es una persona muy importante. Pero Tutu decide usar la flauta de su maestra para eliminarlo de todas maneras, por lo que comienza a controlar a los insectos para acabar con él. Pero en eso Lee usa su espada y atraviesa el cuerpo de Tutu. Y al ver esto, Chon intenta eliminar a Lee, pero Tutu interviene invocando a un no muerto para detenerla, por lo que Chon cae al suelo. Y en eso Lee aprovecha para usar la flauta y hacer que los insectos se dispersen, por lo que el prota decide quedarse con la flauta, ya que esta podría serles de utilidad. Y tras esto ambos se retiran del sitio. Y en eso vemos como Chon le revela a Tutu que ella en realidad es su madre. Y ahí le comenta que ella lo entrenó para que pudiera vengar a su padre. Y después Chon usa una habilidad para curar a Tutu y tras esto muere, ocasionando que Tutu se enoje. Así que va tras el prota y Lee. Y al alcanzarlos esto usa una técnica de autodestrucción, la cual ocasiona una gran explosión. Y en eso vemos como Lee logró detener todo el ataque. Pero ahí el prota se da cuenta que parte de la sangre de Tutu salpicó en el cuerpo de Lee, por lo que este se comienza a preocupar. Pero Lee le dice que ella se encuentra bien, así que ambos deciden continuar su camino. Y después en un cambio de escena vemos como Fen llega a un camino lleno de cocodrilos, así que estos comienzan a pensar en un plan para poder pasar. Pero en eso aparece el prota junto a Lee, y ahí este usa su sello de la muerte para controlar a los cocodrilos. Y tras unos minutos el grupo del prota se encuentra con Chan, Rosa y Sun Lin, por lo que el prota los habla de los cocodrilos. Y luego todos llegan a una zona rocosa, en donde comienzan a avanzar. Pero ahí el prota se da cuenta que están a punto de caer en una trampa, y en eso baldes llenos de sangre de criaturas espirituales caen del cielo. Y después aparece Tianbai y Ming sobre ellos, quienes comienzan a burlarse del clan Mu. Y en eso aparecen 3 poderosas criaturas espirituales, las cuales fueron atraídas por la sangre que Tian arrojó, por lo que el grupo del prota comienza a luchar contra estas. Pero al ver que no pueden derrotarlas, el prota decide llevar a cabo un nuevo plan, por lo que le pide a todos que le ganen un poco de tiempo. Y minutos después el prota usa la flauta de Shou desde lo alto de unas rocas, lo cual ocasiona que varios insectos aparezcan. Y en eso el prota los usa para que devoren la energía espiritual de las 3 criaturas. Y tras eso el grupo comienza a avanzar para llegar a donde el ave abismal. Y ahí se encuentran con los 3 del clan Liu, por lo que Shou comienza a pelear contra Ming. Y mientras tanto Tian invoca su bestia con la cual vuela hacia el ave. Así que al ver eso Fen decide seguirlo con su fénix. Y por otro lado el prota se prepara para pelear contra Bai junto a sus amigos. Pero en eso vemos como el sello espiritual de Korra aparece y encierra al resto del grupo. Así que el prota decide pelear solo contra Bai. Sin embargo la pelea es interrumpida cuando aparece una horda de no muertos, revelándonos que esto se debe a la maldición de Tutu, la cual lo obliga a ser atacado por
varios espíritus malignos. Y en eso Lee se da cuenta que el prota entró en contacto con la sangre de Tutu, ya que él no permitiría que ella recibiera la maldición sola. Y tras esto vemos como Cora aparece frente a Lee y a los demás, y ahí se prepara para luchar contra ellos. Pero en eso a Lee se le ocurre un plan para derrotarla, por lo que le pide a los chicos que le ganen tiempo. Así que ellos comienzan a luchar contra Cora durante unos minutos. Y tras esto Lee usa un poderoso ataque contra el dragón de agua de Cora. Sin embargo, esta desaparece y solo deja su espada, por lo que Cora se confía y se queda con la espada de Lee. Y tras esto usa su dragón de agua para matar a los demás, pero del suelo aparece un dragón de tierra que devora al dragón de agua. Y después la espada de Lee comienza a moverse sola y destruye el paraguas de Cora, lo cual ocasiona que el sello espiritual se libere. Y en eso aparece Lee y usa un sello contra Cora que la incapacita. Y por otro lado vemos como Fen se encuentra luchando contra Tian, pero en eso aparece el prota siendo perseguido por varios no muertos. Y ahí le pide a Fen que se retire del sitio porque el ave está a punto de salir, por lo que él escucha a su hijo y deja de pelear. Y en eso el prota se acerca al huevo del ave y ahí arroja un señuelo, lo cual ocasiona que todos los no muertos se lancen al huevo y sean absorbidos por el ave. Y en eso aparece Lee para ayudar al prota, y ahí el prota hace lo mismo con el jefe de los no muertos arrojando su abrigo al huevo, terminando así con la maldición de Tutu. Y tras esto Lee intenta dominar al ave abismal, pero el prota la detiene y le menciona que deben tener cuidado con la bestia. Y en eso aparece Tian e intenta refinar el huevo. Sin embargo, este comienza a absorber su brazo, por lo que Tian intenta escapar con la ayuda de su bestia, lo cual ocasiona que pierda su brazo en el proceso. Y en eso el ave renace del huevo, pero minutos después varios rayos del pantano comienzan a atacarla, por lo que esta ocasiona una gran explosión. Y en eso el prota comienza a proteger a Lee usando la pagoda, y tras la explosión el espíritu del ave se une con el prota, lo cual le ocasiona que se quede inconsciente, terminando así el conflicto del pantano negro. Y días después el prota despierta dentro de un sitio llamado Espíritu del Mar, el cual representa lo que él tiene en su interior. Y en eso se encuentra con el ave abismal con su forma humana, quien le comenta al prota que Lee estuvo a punto de matarlo. Y en eso el prota despierta, y ahí se encuentra con su padre y con su tío, quienes le entregan el brazalete dorado. Y tras unos minutos este usa su poder espiritual en él, ocasionando que se muestre un video en donde el prota ve que Lee intentó matarlo. Sin embargo, este se arrepintió y se fue. Y por otro lado vemos como Fen se reúne con el padre de Rosa llamado Tang, y ahí estos comienzan a hablar acerca del mal momento que está pasando el clan Liu actualmente, ya que la batalla en el pantano negro le dejó graves consecuencias. Y en eso el prota y Rosa llegan a la sala principal, y ahí se unen en la conversación pasando un lindo momento juntos. Y en esto el profesor Momo aparece junto a Shang y Sunlin, y ahí anuncia que el banquete de los 9 clanes y el examen de las 5 academias se acercan, y también les comenta que ambas se llevarán a cabo dentro de un mes en el dominio del clan Liu, lo cual ocasiona que todos se sorprendan. Y tras esto Momo menciona que esta vez habrán 5 cupos, por lo que se decide llevar a los chicos a un sitio especial para entrenarlos. Pero antes de eso Fen le permite a los chicos divertirse juntos. Y por otro lado vemos como Tian, Min y Bai se reúnen con Jin, y ahí le explican la situación crítica en la que se encuentra el clan, pero Jin les dice que no importa, ya que todo marcha según lo planeado. Y en eso Jin les revela que él es el recipiente del ojo del señor, el cual está a punto de despertar. Y luego Jin usa varias raíces que conectan con el brazo derecho de Tian, lo cual ocasiona que de él crezca un nuevo brazo. Y en eso Jin le dice que si se mantiene meditando durante un mes, su brazo volverá a la normalidad. Y al ver eso Bai le pide a su abuelo que le dé más poder, ya que él participará en el examen de las 5 academias y desea derrotar al prota. Y ahí Jin acepta la petición de Bai con la condición de que el prota no muera, ya que él aún le puede ser útil. Y en eso Tian intenta evitar que Bai se vuelva muerto en los planes de su padre, pero Jin comienza a amenazar a Tian ahorcándolo, por lo que Tian al final decide obedecer. Y tras esto Jin le pide a Bai que se quede en la habitación con él por un mes entero, por lo que Tian y Min tendrán prohibido entrar hasta ese entonces, por lo que ellos aceptan y dejan solo a Bai con Jin. Y después en un cambio de escena vemos como los chicos y Momo llegan a la zona de entrenamiento, y ahí Momo le dice a Shang que entrene usando unos muñecos de madera que se encuentran en la zona, a lo que Shang acepta. Y luego Sunlin recibe la instrucción de colgarse en un árbol para entrenar su corazón intranquilo. Y después Momo le pide a Rosa que practique con su látigo hasta que pueda cortar el agua de una cascada, ya que ella carece de fuerza. Y por último vemos como Momo guía al prota hacia su sitio de entrenamiento, en donde se deberá pasar entre varios troncos sin que su ropa se moje. Y una vez logra hacerlo, deberá destruir los troncos antes de que estos caigan al agua. Así que el prota intenta hacerlo pero falla enseguida, por lo que este se da cuenta que la prueba no es tan fácil. Y de esta manera los chicos comienzan a mejorar sus habilidades poco a poco, mostrándonos cómo ellos mejoran cada vez más. Y tras un mes vemos como todos logran sus objetivos, por lo que todos ya están preparados para el examen de las 5 grandes academias. Y en la noche anterior a la prueba, el prota y los chicos comienzan a descansar, y en eso Sunlin comienza a hablar con el prota, revelándonos que ambos planean volverse el gran lord del mundo, el cual se encarga de gobernar todos los demonios. Y tras esto el prota le revela a Sunlin que su madre se encuentra viva, y por esa razón él desea volverse el gran lord, ya que de esa manera él podrá unir nuevamente a su familia. Y tras esto ambos se prometen esforzarse el día del examen, para que así los dos puedan cumplir sus sueños. Y después en un cambio de escena vemos como el entrenamiento de Bai ha terminado, y en eso este sale con una aura oscura, lo cual ocasiona que Yan salga volando al intentar tocarlo. Así que este ya está listo para el examen. Y al día siguiente vemos como llega el día de la prueba, en donde se reúnen los aspirantes
aspirantes para entrar en las 5 grandes academias. Y en eso el director les pide a todos que se registren en una piedra mágica, la cual lo distribuirá en 5 grupos distintos de donde habrá un cupo, revelándonos que el examen será mini torneo de grupos. Y de esa manera vemos como el primer grupo llegan a la final Rosa y Hong, por lo que estas comienzan a pelear. Y ahí Rosa muestra todo lo que aprendió durante un mes, y en eso esta consigue una apertura, la cual usa para darle un gran golpe a Hong. Pero en eso vemos como Hong logra retener a Rosa también, por lo que el director decide anunciar que la pelea es un empate. Así que ambas logran obtener un cupo para las 5 grandes academias. Y tras esta pelea vemos como Sun Lin tuvo la suerte de quedar en un grupo débil, por lo que este logra derrotar a todos sus oponentes fácilmente. Y ahí el director anuncia que Sun Lin ganó un cupo, por lo que este comienza a celebrar con el prota. Y después empieza el torneo del penúltimo bloque, en donde Shang y Yang se vuelven a enfrentarse, por lo que Yang se confía tras haberle ganado a Shang anteriormente. Pero en eso Shang muestra los resultados de su entrenamiento, con el cual logra detener los ataques de fuego de Yang fácilmente. Y tras esto le da un golpe con el cual finaliza la batalla, por lo que Shang logra ganar el cuarto cupo para entrar a las 5 grandes academias. Y tras esto empieza el último bloque, el cual se enfrentan el prota y Bai. Y en eso ambos comienzan a cruzar varios golpes llenos de energía espiritual. Y tras esto el prota invoca un poderoso león para atacar a Bai. Y en eso Bai invoca un águila de fuego para detenerlo. Y ahí vemos como el choque de ambas ocasiona una gran explosión en la arena. Y tras esto ambos continúan luchando ferozmente. Pero en eso Bai decide mostrar el poder que obtuvo tras haber entrenado con su abuelo, por lo que este libera una aura oscura con el cual logra repeler todos los ataques del prota. Y tras esto comienza a atacarlo con varias águilas de fuego. Pero en esto el prota usa gran arte de pogada, demostrando que esta se ha vuelto mucho más fuerte, por lo que el prota se eleva con ella. Y ahí la usa para darle un golpe crítico a Bai, ocasionando que se quede fuera de combate. Y ahí Sun Lin aparece para felicitar al prota por haber ganado. Pero en eso Bai decide negar su derrota, por lo que este intenta atacar al prota por la espalda usando un gran poder. Pero en eso Sun Lin aparta al prota y recibe el golpe por él. Y al ver esto el prota se dirige hacia donde está su amigo, quien le pide que se vuelva el Gran Lord, ya que él será capaz de lograrlo. Y tras esto Sun Lin muere, lo cual ocasiona que el prota se enoje y libere su poder oculto. Y ahí comienza a golpear consecutivamente a Bai. Y tras esto intenta eliminarlo usando una gran bola de energía. Pero en esto Momo aparece y le pide que se calme y no pierda su camino, por lo que el prota se deshace de su poder y comienza a llorar. Y tras esto el director intenta anunciar que Bai queda descalificado, pero Tian lo interrumpe y lo amenaza con eliminarlo, ya que al estar en el territorio del clan Liu, todos se encuentran rodeados por soldados de su clan. Sin embargo, Feng invoca a sus soldados por medio de unos portales, y después este comienza a pelear contra Tian, pero de repente empiezan a salir varias raíces del suelo, y en eso aparece Jin en el estadio, lo cual ocasiona que todos se sorprendan. Y en eso Jin comienza a eliminar a varias personas para obtener más energía, por lo que Feng decide unir a los jefes de los demás clanes para luchar juntos. Y ahí Jin empieza a controlar a Bai con su energía oscura, por lo que le pide que los elimine a todos. Así que Bai intenta matar a los líderes, pero tras unos minutos este intenta recuperar su humanidad nuevamente, ya que él desea derrotar al prota usando su propia fuerza. Y en eso aparece el prota junto a Shou y Hong para derrotar a Bai. Y ahí el prota usa su sello para suprimir su energía maligna. Y en eso Jin decide eliminar a Bai porque ya no le es necesario. Pero Tian se interpone y se revela contra su padre, lo cual ocasiona que Jin se enoje con él y lo devore. Y al ver que Tian está muerto todos se sorprenden. Y tras esto Jin se comienza a hacer aún más poderoso, por lo que el prota decide pedir la ayuda del ave abismal, quien acepta debido a que si el prota muere ella también lo hará. Así que el prota obtiene un gran poder con el cual comienza a hacerle frente a Jin. Y tras una dura lucha el prota usa una habilidad para deshacer la fuerza de su enemigo, lo cual ocasiona que Jin vuelva a su forma humana y que muera después de esto. Y un mes después del examen, vemos como el prota se encuentra frente a la tumba de Sun Lin, quien le dice que seguirá sus ideales para volverse más fuerte. Y en eso aparece Bai, y ahí el prota le dice que no lo perdonará, así él haya sido poseído por Jin, a lo que Bai le dice que está de acuerdo. Y tras esto el prota le dice a Bai que una vez estén en las 5 grandes academias, estará dispuesto a aceptar una pelea contra él. Y así termina el donghua. Y si llegaste a esta parte del video, comenta espíritu, ya que así yo te daré el corazón, ya que eres de las pocas personas que llega a esta parte del video. Y también no olvides darle like y romper el botón de suscribirse, como también activar la campanita, que es muy importante. Así que dicho esto, chicos, recuerden que pueden comentarme qué anime quieren que resuma para el próximo video, ya que siempre los leo a todos.